es que hay una suerte de coordinación entre policías y fiscales. Mientras eso no ocurra, esto va a seguir pasando. ¿Qué está pasando en el sistema judicial? Estamos aquí en los estudios con Jorge Zúñiga Escalante. Él es abogado penalista. Doctor Zúñiga, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es interesante lo que comentas porque, en efecto, la inseguridad ciudadana ha desbordado el país. Pero hay que distinguir lo que es la inseguridad ciudadana versus lo que va a ser el sistema de justicia, propiamente dicho. Porque la seguridad ciudadana parte de la premisa de la prevención, y esto es, todos quisiéramos evitar que las personas delincan, ¿no? Y finalmente esa es la figura donde la policía tiene una actuación importante. Pero otra situación es la que corresponde al Poder Judicial o al sistema de justicia en general, ex post, esto es, después que se comete el delito. Entonces, el gran problema que se ha tenido desde la implementación de la reforma procesal penal es que se esperaba que haya un binomio Policía Nacional-Fiscalía. De tal manera que la policía pueda trabajar de la mano, unida, y buscar la persecución del delito. Como esto no ocurre, con frecuencia la policía realiza intervenciones que no necesariamente se ajustan al parámetro legal preestablecido. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? La policía tiene la posibilidad de tener a una persona solamente en dos supuestos: cuando existe un orden judicial o cuando hay flagrancia delictiva. ¿Qué es flagrancia delictiva? Una persona está cometiendo en ese mismo momento un delito. Si eso ocurre, la policía tiene total legitimidad para poder detenerlo. ¿Qué ocurre en la práctica? La policía, por acción de inteligencia, tiene conocimiento que en un inmueble hay un conjunto de personas que podrían, no que están, podrían estar cometiendo un delito. ¿Qué dice la ley? Para poder entrar a esa casa a verificar, yo necesito dos cosas: o comunicar al juez o comunicar al fiscal. ¿Qué hace la policía? No comunica ni al juez ni al fiscal. Y entonces la policía llega, ingresa, detiene, y dentro del conjunto de personas que se detiene hay buenos y malos. Gente que está pegada porque estaba en una fiesta y gente que probablemente puede tener armas, etc. Entonces, a estas personas se les procesa. Y claro, la policía, para poderle dar rigor a esto, dice: hemos detenido a una cantidad significativa de personas, pero en realidad lo que está haciendo es un control de identidad respecto a las personas que no están vinculadas con el hecho. Supongamos, de un grupo de 50 personas, hay 2, 3 personas vinculadas con un hecho delictivo. Pero la policía hizo una mala intervención. No tiene cómo justificar el supuesto de flagrancia delictiva. Cuando llega donde el fiscal bien lo califica, y el fiscal tiene que hacer magia para poder plantear un requerimiento de prisión preventiva porque dice: oye, ¿en mérito a qué los he detenido? Si no tienes información de que ha cometido un delito, te creo porque tú me dices que he cometido un delito, ¿eso basta? O sea, la legitimidad que tiene el día de hoy la policía en el Perú, digamos, no es la mejor de todas como para poder decir: yo le creo a un policía. Entonces, en ese contexto, con esa información va al juez y el juez dice: oye, yo no veo un supuesto de flagrancia delictiva, eso me genera dudas de tu intervención y entonces dispongo la libertad. Ojo que no es la regla. Ocurren también situaciones donde, por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con el famoso maldito Cris, donde en efecto hubo una conducta negligente por parte de Fiscalía que permitió que se le pase el plazo de la prisión preventiva y cuando llegó ya estaba fuera de plazo. Pero al maldito Cris también en su momento lo capturaron en uno de los búnkers, juntamente con Banda del Valle. Y no era por una acción criminal que se había perpetrado y que la policía los capturó en flagrancia, sino que también fue parte del operativo de los búnkers que intervenían y los llevaron, los procesaron y los liberaron. Exactamente, pero justamente ahí está el problema. O sea, el problema está en que la única forma de poder garantizar que una persona sea detenida y Fiscalía pueda pedir una prisión preventiva con cierto éxito y el Poder Judicial también lo dé con cierto éxito es que hay una suerte de coordinación entre policías y fiscales. Mientras eso no ocurra, esto va a seguir pasando. Porque el otro extremo es que los jueces, cuando tengan un requerimiento de prisión preventiva, comiencen a dictar prisión preventiva a diestra y siniestra. Esto quiere decir, inocentes o culpables, prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pasó, por ejemplo, con este maldito Frank? Este delincuente sospechoso, principal sospechoso de haberse matado a este empresario en el distrito de Santa Anita, los otros implicados a las rejas, y la jueza a cargo del caso simplemente lo puso en libertad, porque la defensa del maldito Frank terminó alegando que sí existe un arraigo domiciliario por cuanto tiene nacionalidad no solamente venezolana, sino también peruana. Entonces la jueza le creyó y lo puso en libertad. Bueno, ahí habría que entrar a revisar el detalle de la resolución. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva tiene 3 presupuestos importantes. Primero, que hayan graves y fundados elementos de convicción de un delito. Esto es, apariencia de que se ha cometido un delito. Esto es, el fiscal tiene que exponer de que tenemos un delito, pero no cualquier delito. Un delito que tenga una pena mayor a 5 años. Que si es un delito con una pena menor, no le van a dar prisión preventiva por más que sea evidente que esté cometido el delito. Una vez que tengamos esos 2 elementos, entendiendo que la prisión preventiva es una medida provisional hasta que acabe el proceso porque no es una condena,
tiene que determinarse que esta persona no tenga otra medida menos lesiva. Un arresto domiciliario, una comparecencia con restricciones, una comparecencia simple. Entonces, para poder verificar eso, lo que tenemos que verificar es los arraigos. ¿Qué cosas son los arraigos? No solamente es tener domicilio o ser peruano. El arraigo involucra yo tengo una casa, tengo una hipoteca, tengo un trabajo, porque finalmente todo eso demuestra que si tengo una carga familiar, no me resulta rentable escaparme porque tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo una casa que pagar y ellos van a caer en el abandono. Entonces, eso es un arraigo. Pero eso se le analiza caso por caso. Como tú me lo planteas, definitivamente el solo hecho que tenga la nacionalidad peruana no justifica que tenga arraigo, por lo cual sí habría peligro y eso justificaría la prisión preventiva. Pero no son todos los casos. Habría que ver, o sea, para poder entrar al detalle sobre si es que las prisiones preventivas son correctas o no correctamente dadas, habría que ver caso por caso. Te digo, el grueso de problemas que tiene es que muchas veces la policía hace una investigación por su lado, una intervención por su lado, y no comunica o no coordina con la policía, con la fiscalía. Y cuando finalmente le comunica a la fiscalía, no hay forma de regularizar esa intervención que tiene vicios de regularidad que finalmente se decantan en el proceso. Y ahí vamos con la pregunta que cae de Maduro, frente a toda esta forma, cómo se trabaja de manera aislada. El Poder Judicial amparándose en el debido proceso. La Fiscalía sin saber exactamente qué hace la policía intentando hacer algo bueno, pero que en el proceso lo hace mal. ¿Qué se necesita? Se necesita articular Policía Nacional con el Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, el caso Valquiria, que tiene detractores, positivos o negativos, la foto que tenemos es la foto de un grupo de fiscales con un grupo de policías sentados en la misma mesa, compartiendo estrategias e información. Eso demuestra un resultado, que finalmente se decantará si es positivo o no negativo en el marco del proceso, pero demuestra un resultado que hasta el momento permite saber que esa investigación no se haya caído. Eso no ocurre con las organizaciones criminales de delitos violentos. O sea, la policía no se sienta con los fiscales a trabajar. Pero se necesita cambiar el marco del proceso, de los procesos aquí en el país. En realidad, más que un marco, es una cuestión de práctica. ¿Para que esa intervención policial no caiga en saco roto? En realidad es un problema más de gestión, más que de un marco normativo. O sea, no hace falta cambiar la ley. No, no hace falta cambiar la ley. Finalmente, por eso te digo, la misma ley se aplica para el caso de crimen organizado, el caso Valquiria, caso fiscal de la Nación, que para un sujeto que roba celulares. Se aplica exactamente lo mismo. Claro, probablemente el inconveniente es la capacidad o recursos. La cantidad de fiscales y de recursos que cuenta un equipo como el EFICOP versus los que cuenta una fiscalía común puede ser que haga la diferencia y finalmente podría, en cierto modo, justificar la falta de coordinación con la policía. Y podría ser también una causa de esta liberación de criminales que no hay suficientes fiscales, no hay suficientes peritos criminalísticos para que se pueda adjuntar toda la prueba necesaria ante el juez o la jueza y así lograr la prisión. Es que en realidad no ocurre, porque lo que ocurre es que la prisión preventiva se pide con frecuencia posterior a la flagrancia o a la detención. Entonces, se puede pedir en otros casos, sí, también, pero en los casos violentos, robo, sicariato, etcétera, se pide inmediatamente cuando hay un supuesto de flagrancia delictiva o cuando se tiene conocimiento de que una persona está vinculada con un delito. Entonces, los delitos violentos no requieren una cantidad significativa de pericias, como sí ocurre en los delitos de crimen organizado, donde sí hay que traer pericias económicas, financieras, contables, de ingeniería. Pero en los delitos de sicariato, por ejemplo, que son los más graves en este momento, los delitos de robo, no requieren pericias, a menos que pues, haya la posibilidad de tener muchos sujetos en los cuales podamos vincular a uno u otro con el delito. Son delitos cuyo manejo es mucho más sencillo en términos de determinar la responsabilidad o no. Bien, doctor Zúñiga, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí.